Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Estamos aquí una vez más en la sesión de Charlando con, y en esta ocasión traemos a alguien quien ustedes mismos han pedido en varias ocasiones, en varios comentarios. Es alguien que estuvo con nosotros la primera vez que comenzamos esta sesión de Charlando con. Me imagino de que ya algunos están sospechando quién pueda ser. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero agradecer a todos aquellos que siguen uniéndose al canal, haciéndose miembros. Gracias por sus colaboraciones. Muy pronto, como les he anunciado anteriormente, vamos a hacer un programa especial, o empezaremos a hacer programas especiales solo para miembros. Y creo, estoy poniéndome de acuerdo con el invitado de hoy para ver si comenzamos esa sesión de preguntas y respuestas para los miembros del canal, y vamos a ver si lo hacemos lo más pronto posible. Bueno, no vamos a hacerlos esperar tanto, vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Yorlena González desde Alemania. Ella es nuestra invitada de hoy. Hola Yorlena, ¿cómo estás? Hola William, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy agradecida de estar compartiendo con tu público y bueno, vamos a hacer una charla amena hoy. Sí, hoy queremos hacer algo más natural, algo que no está ni siquiera, no tengo ni preguntas escritas ni nada. Quiero que platiquemos naturalmente, que nos cuentes de ti, que nos cuentes de lo que tú piensas del acontecer mundial, de todo, que platiquemos de todo, y porque este mundo se está volviendo cada vez más loco y claro, me gustaría la opinión de alguien como tú. Pero antes de comenzar, bueno, quiero agradecerte públicamente por el tiempo y la estadía que me diste en tu casa cuando estuve allá. Gracias porque hasta dejaste de trabajar para atenderme y darme lo mejor, lo mejor. De verdad fue un trato especial el que me diste. Y bueno, cuando tú Bueno, vengas aquí, yo te trataré de recompensar de la misma manera. agradecida de que vinieras porque tenía muchas ganas de enseñarle a alguien de Latinoamérica, a un paisano, enseñarles las diferentes partes que durante 23 años aquí en Alemania he visitado Ujú. y contarte un poco de mis experiencias también acá, experiencias culturales, religiosas, políticas, todas aquellas que he tenido en estos 23 años y que he analizado. Y bueno, me diste la oportunidad de hablarlas, ¿no? Y discutirlas contigo. Gracias. No, gracias porque aprendí mucho en ese viaje y de verdad muy agradecido. Y bueno, pronto vas a estar aquí también Así es, y a seguir compartiendo. así Bueno, mismo. me gustaría que, para comenzar, yo sé que muchos ya en la primera entrevista que te hice, hablaste un poquito de tu vida, pero me gustaría que hablaras un poquito de tu infancia, un poco de tu infancia, porque hay veces que vemos a las personas y creemos, mira, sí, es una doctora, la doctora Yorlena González, pero nadie sabe por lo que tuvo que pasar Yorlena González en su infancia. Háblanos un poquito de cómo fue tu infancia allá en Venezuela. Bueno, sí, yo vengo del oriente de Venezuela, en una ciudad, un pueblo maravilloso en la costa. Eh, sí, y tuve una infancia bastante difícil. Tenía un paisaje muy hermoso, pero tenía una infancia muy difícil. Y yo creo que no tuve niñez, ¿no? Tuve que estar muy madura todo el tiempo. Y esa madurez me hizo que lo único que yo aspiraba en ese tiempo, que era bastante difícil porque venía de una relación donde mi madre tenía un nuevo marido que no me aceptaba. Bueno, había muchas cosas que me hicieron como niña, o sea, que me hicieron quitar la niñez. Entonces, el único pensamiento, lo único que yo tenía era las ganas de estudiar. Pero yo no tenía el ejemplo de mi familia porque mi familia, de una familia de la costa indios, ahí nadie estudiaba. Ujú. Ahí nadie quería estudiar, nadie quería ver libros, todo el mundo quería familia, cocinar y hacer las cosas que uno hace, pero yo tenía otra intención.
ya de niña, de muy niña. Y bueno, yo tenía una fascinación enorme por el cuerpo humano, enorme. Sí, pero Mi antes fascinación, me gustaría que contaras. ¿Te acuerdas sí. que al principio hablábamos mucho sobre tu infancia y yo me quedaba sorprendido porque eh, Bueno, yo nunca, yo sí, viví en un país también muy sí, difícil y pero nunca me imaginé de que hubieran lugares también donde la infancia fuera tan difícil y habían cosas que me asombraba y me gustaba de las cosas que cuando me contabas de cómo te ponías a cantar con tu prima y con unas latas y se ponían a tocar, eso me sí, encantaba, dónde sí, vivías con tu abuela, eso me con mi gustaría abuela. que Sí, nos sí. contaras un Mm, poquito. sí, bueno. Mi abuela, una india india, no sabía leer ni escribir, pero tenía una sabiduría enorme y aparte la sabiduría tenía en su casa que construyó ella misma en la pata de un cerro, excavando. Construyó su casa con un fogón, ahí vivíamos. Y bueno, mientras que los jardines son hacia abajo, el jardín de nosotros era hacia arriba. Entonces, claro, tenía una prima, yo viví con mi abuela hasta los 8 años y teníamos una rutina y para mí la infancia en ese sentido sí fue una infancia de alguna forma porque ahí subíamos al cerro y cantábamos y hacíamos cosas de niños. Bueno, el pueblo ya, de verdad, cuando empezamos a subir el cerro, ya todos los vecinos, ay, ya van ahí otra vez a cantar las dos locas, una con una perola, la otra cantando. Bueno, sí, sí. Y, y mi abuela, que era la persona que nos estaba dando en ese momento nuestra crianza, nos inculcó algunos principios, o da muchos principios, que ella tenía, de su, de donde ella vivió, de su, no sé cómo se puede llamar, pero sí, como decir, de esas pequeñas tribus donde estaban, ¿no? Donde aprendieron cosas sobre la naturaleza increíble, y bueno, esas cosas las, no las dio, no las dio y no sabía leer ni nada, pero ella tenía unos cuentos, no sé si es que ella hablaba en una forma de contando un cuento, así una metáfora, pero yo sé que esos fueron los mejores años para aprender, fueron eso. Sobre todo porque mi abuela, en la parte donde ella estuvo, ella era la persona que ayudaba a morir a las otras personas del sitio. Interesante. Entonces, yo tuve una relación muy cercana con la muerte, pero mi abuela nunca me explicó la muerte con miedo. Y entonces, claro, para mí la muerte era totalmente diferente a lo que es para muchas personas hoy en día, ¿no? Ujú. Es Y interesante. sí, sí, entonces, claro, en eso, bueno, eso aunado con el interés que tenía yo por el cuerpo humano, porque no puedo decir directamente que era la medicina, no, a mí me interesaba el cuerpo humano, me parecía que era, de niña me parecía fantástico, o sea, Ujú. increíblemente fantástico. ¿Mm? Sí, tú sabes que, bueno, yo te admiro como profesional, te admiro como mujer, ¿verdad? Eh, tú llegaste a mi vida, lo he contado varias veces y te lo he dicho a ti, en un momento que para mí fue muy difícil y de verdad que hiciste cambios transformadores. Y, y de cierta manera yo tengo esa gran admiración por ti desde que nos conocimos. Gracias. Y por todo también, porque me has contado tu historia y he visto de que has sido una mujer que, sí, a pesar de las dificultades, también tienes un espíritu de avance tremendo, de no quedarte achantada solo porque las adversidades te tocaron, sino de que has echado para adelante con todo, con todo y con tu hija también. Eh, Háblanos un poquito cuando llegas a Alemania, después de que ya pasaste toda esta infancia, llegas a Alemania, ¿por qué es que te decides estudiar la medicina? Bueno, eso es una historia cuando terminé de estudiar no sé cómo se llama, pero es el bachillerato. Ujú. En mi país tenía yo unos 16 años y ya podía salir a la universidad. Entonces, como era muy buena estudiante, porque eso me salía bien, me agarran para una carrera de medicina en la universidad. Y allí empieza
esa aventura, con la mala cosa que por mis medios económicos no pude seguir la carrera. Y entonces me tuve que buscar una carrera en la misma universidad y esa carrera era economía, o sea, industrial, algo para mí que no me interesaba mucho porque era matemática comercial y todo eso, pero para no perder el cupo universitario tuve que dejar la carrera de medicina en el tercer año y meterme a estudiar, ¿no? Y me quedé con mi sueño era estudiar medicina, eso era. Ujú. ¿No? Bueno, y así pasan las circunstancias que tengo una hija soltera y de alguna forma llego a Alemania en una situación bastante precaria, ¿no? Y llegué, claro, como todo emigrante llega a buscar un sitio y a todas estas no había perdido todavía el sueño de estudiar medicina, de alguna forma. Era muy difícil en Alemania, porque el idioma era muy difícil. Es muy Entonces, difícil. sí está duro. Y entonces, mientras tanto, me tocaba trabajar. Trabajaba en fábrica, atendía a la niña, estudiaba el alemán y bueno, y eso hice. Llegué en el año 2003, en el 2006 conseguí el primer título porque son títulos para hablar, ¿no? El primer nivel que podía aplicar para hacer exámenes para poder estudiar. Y bueno, eso hice. Eh, Trabajaba de día, en la tarde estaba con la niña, en la noche estudiaba, ¿no? Y así hasta que logré, y mira que logré primero por la parte deportiva, porque no me quisieron meter por la parte de medicina interna, sino que medicina deportiva, a donde no tenía mucho, pero a pesar de que el cuerpo era para mí algo tan interesante, el deporte era muy reducido para lo que yo quería o quería aprender de la medicina. Entonces, Ujú. claro, toda la parte ortopédica, toda la parte, sí, traumatológica, o sea, no, pero era para mí, era muy pequeño eso, bueno, yo quería un conocimiento más amplio. Seguí Ujú. luchando, ¿no? Hasta que conseguí la forma de hacer mi estudio de medicina acá y me gradué y bueno, empecé a aplicar, en realidad lo que empecé fue a aplicar aquello que me había llevado a estudiar medicina, que era una fusión dentro del cuerpo, los planos existenciales, no Ujú. era aquello, sino algo, una fusión de todo esto, ¿no? Eh, Porque yo no veía el cuerpo solamente físico, sino como aquel transporte que nos podía llevar en diferentes planos, ¿no? Ujú. Y para mí el cuerpo ya era aquel transporte que nos llevaría en este medio para alcanzar en algún momento, no es una perfección, sino eh, como modular nuestra vida. Así yo veía el cuerpo, ¿no? Es decir, si lo teníamos, podríamos avanzar espiritualmente. Si no lo tenemos, no podíamos hacer. Y para mí eso era el transporte, Ujú. ¿no? Entonces, era interesante para mí llegar a esto, tomar experiencia, seguir estudiando el cuerpo humano y en los últimos años, entonces ya me he ido a los planos, vamos a decir, bajos, medios, altos y la mente. Una de las cosas por las cuales yo te admiro tanto es porque a pesar de tener eh, varios títulos en medicina, también tu mente está tan abierta a lo espiritual que cuando hemos platicado me deja así a veces con la boca abierta. La baba se me sale por las cosas que me dices que no tiene nada que ver con un médico tradicional. ¿Me entiendes? Porque tú sabes que a veces la ciencia obstruye la parte espiritual. Y eso es de las cosas que yo admiro de ti. Yo, Bueno, si tú me lo permites, yo voy a estar mostrando fotografías de porque te llegaste a convertir en entrenadora de campeones en fisiculturismo. Entonces voy a estar pasando imágenes donde tú estás con estas personas, con estas personalidades, ¿verdad? sí. ¿Cómo llegas hasta ahí, hasta ese punto? Por la inquietud de entenderlo todo. Entonces, la cosa es que lo más bajo, no vamos a decir el bajo astral,
sino lo más bajo. O sea, yo pensaba siempre algo así. Había lo físico, lo etéreo, el bajo astral, el medio astral y lo mental. Entonces yo tenía que empezar por lo más bajo. Y lo más bajo era el físico, ¿no? Ujú. Y ahí yo quería entender eso. Por eso, entonces, hace 20 años atrás, claro, me metí exactamente con aquello, ¿no? Que era lo más bajo. Yo quería, había algo que me llamaba la atención y era cómo el cuerpo dominaba la mente. Ujú. ¿Entiendes? Porque el físico-culturista se creía siempre que él dominaba el cuerpo, pero en realidad el cuerpo estaba dominando a la mente, porque no era nada normal, no era nada normal, era como cuando una persona tiene, ya, es como una droga, así, Ujú. parecido. Entonces yo quería entender eso, yo quería entender, ¿no? Exactamente eso. Y por eso empecé por lo más bajo. Ahorita, claro, ya yo me despegué de todo eso porque mi conocimiento allí llegó a su límite y lo viví muy bien. Eh, Fui en ese momento, lo di todo, al 100% para los atletas. Llegué a entenderlos exactamente su pensamiento que tenían, que en realidad ilógico, ¿no? Pero me tenía que meter, muy ilógico, pero eso era parte de entender aquello de la materia, ¿no? Ujú. Y mira que después paso del atleta, de competencia, llego después a los que eran los que estaban jugando solamente tenis, primero del bodybuilding, después me puse a los atletas de alto rendimiento y luego me fui pasando a los enfermos para rehabilitación. Después me pasó a los que tenían cáncer. Ujú. Y así fui en todas estas áreas que fui estudiando y que fui ejerciendo la medicina, me fui dando cuenta el poder del cuerpo, ¿no? Y bueno, vamos a decir no el poder del cuerpo, vamos a decir sí, o también sí, el poder del cuerpo y de la mente. Así podía mirar cómo todo tipo de emociones podía cambiar inclusive todo el cuadro celular de una persona. Entonces, ahí iba yo en mi camino para poder entender. Sí, sé que estudiaste la parte de la nutrición, estudiaste la parte Sí. del fisiculturismo. Tengo ahí fotografías que estoy mostrando donde te ves físicamente bien, bien entrenada. De verdad, sí, creo que el haber salido de tu país también fue un cambio muy, no solamente importante en la parte profesional, sino que también en la parte mental y espiritual. Dime, eh, ahora que ya tú eres una mujer, ya que prácticamente has ido abandonando poco a poco todo esto te estás haciendo independiente, ¿verdad? O eres una mujer independiente en lo que es con lo que respecta a la medicina. ¿Qué piensas del sistema? ¿Cómo ha manipulado eh, al ser humano, sobre todo en la parte de la medicina? Bueno, ¿cómo lo veo? Yo lo veo, vamos a arrancar, o sea, el sistema se está aprovechando de la ignorancia del ser humano, ¿no? Por eso en ninguna parte aprende, sobre todo en las escuelas, cuando los niños van, que deberían aprender cómo funciona su cuerpo, ¿no? ¿Qué sería lo que se le tiene que dar a un cuerpo para mantenerse sano? ¿Cómo podemos nosotros ser seres humanos mentalmente fuertes? Esto no se aprende, ¿no? Entonces, claro, el sistema quiere tener personas que tengan ansiedad, que tengan enfermedades, o sea, porque la ansiedad quiebra en enfermedades. Las personas infelices se deprimen. El sistema deprimido es como cuando tú le bajas todas las funciones del cuerpo y en algún momento va a venir un error. El error es la enfermedad, ¿entiendes? Entonces, todo esto, yo lo veo sí, que el sistema de medicina es un sistema que está hecho para que nosotros dependamos totalmente de ellos, ¿no? De ellos. Cada, cada cosita que nos dan, cada pastilla, claro.
yo como médico sé que la medicina de emergencia es de verdad, la defiendo siempre, siempre, La de ¿no? emergencia. Pero la emergencia, sí. Yo estoy, ¿no? Toda la medicina de emergencia, de verdad, me siento a veces orgullosa con los avances que hay allí, cuando una persona de verdad de la nada, de decir que un cuerpo se ha ido, una persona está muerta prácticamente y por medio de los primeros auxilios y la medicina de emergencia reviven a una persona, ¿no? Pero en el otro caso, la persona normal, aquella que llega y dice, no sé, le hacen un examen y dependiendo de cómo están sus, ¿cómo se llaman? Y se me olvida un poco la palabra en español, ya su hemoglobina, su colesterol y todas estas cosas. Entonces, dependiendo de eso, dependiendo cómo el país ha denominado cuánto debe tener una persona para ser normal, por lo menos una vitamina D y todo eso, entonces te pueden catalogar en un país como sano, pero en el otro país como enfermo, con el mismo número. Entonces, ahí No hay para un mí es estándar. exactamente, hay algo que está mal en la medicina. Eh, no, y por eso eh, no soy partícipe de toda la medicina. Soy partícipe del conocimiento, de que nosotros estamos como estamos por ignorancia. Y a veces no somos nosotros los que tenemos la culpa, sino que estamos metidos en un sistema que nos tiene así, Así es. o nos mantiene así. O nos mantiene así. Tú y Ujú, yo platicamos todos los días. Y casualmente tuvimos una plática antier, ujú, donde es la que motivó esta, esta charla que tenemos hoy, de Charlando ujú, con. ujú, Y, y ya era algo ya más personal, o sea, más a lo que nosotros pensamos como seres humanos independientes. ujú. ¿Tú crees, yo sé que tú eres una doctora y que has estudiado la ciencia, pero en la parte espiritual, ¿tú crees que el ser humano en algún momento fue manipulado genéticamente? Sí, sí. Mi opinión es, Pero espérate, antes de que contestes esa pregunta, antes de que contestes esta pregunta, primero, ¿tú crees que hubo una intervención extraterrestre en el planeta Tierra? Sí. sería para mí, sí, 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 Ok. sí. ¿Y crees también que el ser humano fue intervenido por esta raza o Sí, especie que intervino en este planeta? exactamente, eso creo. ¿De qué manera? ¿Cómo tú crees que intervino? Mm, Te lo digo en la parte de la medicina y de la ciencia, cuando miramos la composición del cuerpo humano y miramos un montón de células que forman todo el cuerpo humano y miramos unas células que son unas células que tienen inclusive otro metabolismo, unas células que están impuestas allí, para mí son impuestas, ¿no? Estos son las mitocondrias, Ujú, ¿no? Las mitocondrias en sí, hasta podríamos decir que se ven como bacterias, ¿no? En proceso de evolución, ujú, ¿no? Y estas están allí, claro que ellas nos dan energía, son las que nos dan las energías, pero también tienen, ¿qué te puedo decir? Te cobran, esa energía que te la dan, te la cobran, ujú, ¿entiendes? Que es con los procesos de alteración celular, que son eh, la vejez, que es la vejez, que es la oxidación, que es el nivel oxidativo de la célula, que es igual a el envejecimiento, ¿no? Estas células son organeles que están allí, que tienen su propio, o sea, son en sí los pulmones de la célula. Se puede decir que una mitocondria es un pulmón celular de una célula. ujú. O sea que estamos por ahí atrapados con eso. No hay manera. Pero que nos están dando, claro, nos están dando a nivel corporal, nos están dando la energía, ¿no? Pero ¿a qué precio? Eso es lo que yo siempre pienso, ¿a qué precio? Y si es verdad que anteriormente podríamos haber tenido muchísimos años más porque esos organeles no estaban dentro de nuestro cuerpo. Organeles o organismos. Las mitocondrias.
organismo, vamos a decir Organismo. organismo, sí. Sí. Sí, organismo. Organelle quizás es en alemán, sí, pero vamos a decirles organismo. ¿Mm? Ya, tienen una flexibilidad metabólica totalmente diferente. Son increíblemente flexibles, o sea que se pueden dividir intracelularmente, se pueden dividir como quieran, ¿Cómo están ¿no? repartidas en el Entre cuerpo? eh, bueno, tenemos mitocondrias por todas partes, donde hay músculo, donde todas partes. Pero una cosa interesantísima que me pareció a mí desde siempre fue que el 35% de las mitocondrias están contenidas en el corazón. Y para mí el corazón es un órgano sumamente importante. No solamente porque es el motor del cuerpo humano, sino que para mí, el corazón eh, está, tiene un, ¿cómo te digo? Una parte de una información yacente allí, ¿no? Y que normalmente es de mucha utilidad para el ser humano, ¿no? Ujú. Ahora, si tenemos el 35% de estas células allí, o sea, de estas mitocondrias, y estas células, vamos a suponer, uno de los causantes principales de la muerte de estas mitocondrias en el corazón es el estrés. Ujú. No se recuperan. Si yo vivo en un mundo que me está explotando todo el tiempo, porque tengo que trabajar, ganar dinero, tener toda la presión que tengo, y voy perdiendo por el estrés una cantidad considerable de mitocondrias en el corazón, ¿qué me pasa? Eso me da un infarto. ¿Cuántas personas no padecen este mal ahorita? Ujú. Pero ¿qué pasaría si no, si el cuerpo, qué pasaría si el cuerpo humano no tuviese mitocondrias? Mitocondrias. ¿Qué pasaría que el ser humano no tuviera energía? ¿Te das cuenta por qué yo pienso que es una trampa? Ujú. Sin mitocondria no hay energía. No existe la energía. Mitocondrias son como fábricas de energía en el cuerpo. Están repartidas en todas partes y es por donde normalmente entra, o sea, la cantidad de azúcar y todos los macroelementos que nosotros tenemos en el cuerpo, el azúcar, la grasa, no, la proteína, entra y la convierte en energía, en ATP, energía, Ok. ¿no? Y esa es la energía que cuando tú caminas, lo que tú hagas está relacionado con esto. Ahora, una persona sedienta que no hace nada, que está sin hacer nada, esas fábricas cierran y dicen, mira, este señor no camina, cierra todas las fábricas en las piernas. Cuando las fábricas se cierran de hacer energía en las piernas, porque esa persona solamente está sentado todo el día y él llega a subir unas escaleras, como las piernas no tienen más fuerza, ¿quién trabaja? El corazón. ¿Y qué pasaría? Otra vez un infarto. ¿Por Ujú. qué? Porque entonces estamos entrampados con esto, de alguna forma. Ok, ok, espérate, déjame ver si voy entendiendo. Hay un texto bíblico Ujú, que dice, está en Génesis capítulo 6, versículo 3 creo, que ujú, habla mm, sobre que el personaje que se hace pasar por Dios ahí, ajá, dice, dice algo así más o menos, ahorita no lo tengo bien presente, dice de que ujú, ciertamente, que habla sobre la edad. No sé, ujú. tú sabes de que, Sí, yo sí. sé que tú no eres muy fanática de la Biblia, pero en el texto bíblico se menciona de que los primeros hombres vivían muchos, pero muchos años. Aproximadamente teníamos una cápsula de vida, los Ujú, Adanes, teníamos una cápsula de vida de 1000 años o quizás muchos sí. más, ¿verdad? Eso no lo vamos a saber jamás, creo. Ujú, Pero en esta intervención que hubo en el Génesis, que se menciona en el Génesis, donde el Adán es puesto bajo un sueño profundo y hay una intervención, aparte ujú, de una clonación para poder sacar a una mujer y todas estas cosas que me gustaría que quizás más adelante hablamos sobre las almas gemelas que tú crees ujú, y creo que todo proviene de ahí, de esa manipulación donde se saca a la mujer o se divide al hombre al ser humano y lo convierten
masculino y femenino, ¿verdad? Sí. Hay, en ese texto de Génesis 6 dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, y a partir de ahora, más o menos creo que dice así, sus días serán 120 años. Ujú. ¿Tú crees que puede ser que, porque tú dices que las mitocondrias nos cobran factura, nos dan la Sí, energía, pero a la misma vez nos cobran sí, factura? así es. Porque nos envejecen y al envejecernos el cuerpo se deteriora y lógicamente morimos, porque un Ujú. cuerpo deteriorado no puede funcionar bien. ¿Tú crees de que parte de esa manipulación sea que nos hayan quizás antes de esta manipulación lo que nos daba energía era otra cosa que fue quitada y nos pusieron esta para que Sí, muriéramos? Em, sí. Yo pienso que reemplazaron eso. Por eso aquí copié algo, te lo diré. La matriz mitocondrial que tiene una enzima que se llama C-oxidasa, de oxidación viene la ujú. palabra, transforma la energía de los 810 nanómetros de protones en energía que pueden ser consumidas por la célula. Entonces, allí, allí nos pusieron algo, pero acuérdate, para darnos energía, pero dándonos la enzima oxidasa. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que utilicemos esa energía, ¿no? Vamos a sacar energía, pero vamos a también a sacar una enzima llamada oxidasa que come la célula, que la daña, que la envejece. Por ejemplo, ¿cómo? Haciendo ejercicio en Vamos exceso. a suponer, ya, pero también teniendo estrés en exceso, es lo mismo. Ujú. Ahora, porque el cuerpo no puede saber, cuando tú vas y haces ejercicio, si tú haces más de 1 hora, 2 horas, el cuerpo ya lo ve. Él no ve que tú estás haciendo ejercicio, el cuerpo lo toma como un estrés metabólico, ¿no? Ujú. Si tú estás dentro de una oficina y estás pensando, cuando vaya, salga, tengo que hacer esto, esto, otra vez el cuerpo no sabe que tú estás sentado. El cuerpo está ahí mirando, hay un estrés metabólico. ¿Por qué? Porque los riñones empiezan a soltar cortisol, ¿entiendes? La hormona del estrés, ¿no? Así o así. En ese momento estamos causando un estrés metabólico y ese estrés metabólico me está envejeciendo. ¿Cómo? Porque el hecho, y aquí está lo más interesante, cuando cuando nosotros, vamos a hablar un poquitico de la evolución solamente para poner un ejemplo, cuando yo iba detrás de un mamut, ¿no? Yo veía y me tenía que alimentar, Ujú. ¿no? Y corría, ¿no? Ahí subía el estrés metabólico, se metía el cortisol, se iba hacia las piernas, se abrían las fábricas y tú corrías rápido y tratabas de agarrar con tu grupo aquel mamut, ¿eh? En ese. Pero después el estrés metabólico, tú te sentabas a comerte tu poco de carne ahí. Y estabas 6 meses ahí comiendo mamut. Ajá. Ok. Tenemos ese ejemplo. Ahora resulta que tú estás dentro de la oficina, ¿no? Y tú estás pensando todo lo que tú vas a hacer, el estrés metabólico sube igualito. ¿Qué pasa? Se preparan las piernas para correr, ¿no? Ujú. Llegan ya, llega todo, se abre la fábrica, ¿no? Y entonces una mitocondria ve a la otra y dice, ¿qué pasó? Aquí. El tipo ni corrió, ni hizo nada. Es el pensamiento que tú tenías. Ujú. El cuerpo se prepara, él no sabe que lo que tú estás en tu cabeza es manipulando la mente, porque lo que aquí se crea, crear es crear, ¿no? Y lo que tú aquí piensas, el cuerpo reacciona exactamente como que lo estuvieras haciendo. O sea, estoy corriendo, estoy aquí sentado en la oficina, pero estoy corriendo, voy al Walmart, voy a esto, hago todo esto, pero estoy sentado todavía, solamente lo estoy pensando. ¿Pero qué hace el cuerpo? El cuerpo lo prepara para que corras. O sea, No pasa absolutamente, es la parte pasa lo mismo. evolutiva de lo que es el ¿Sí? cuerpo, el cuerpo. No estamos El hablando de cuerpo, espíritu ni nada. solamente cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros entregamos una cantidad de energía, por eso el que está pensando mucho en el futuro, lo que está haciendo es poniéndose viejo, en realidad. ¿Por qué? Porque está causando un estrés metabólico inmenso, porque el cuerpo no sabe qué es lo que estás pensando. El cuerpo Entiendo. se prepara exactamente, exactamente. Entonces ahí tenemos el por qué. Quería leerte aquí algo que escribí por un ladito, porque me pareció simbólico sobre el miedo, Ajá. ¿no? Y es algo que me quedó un poco, no me queda mucho de la Biblia, ¿no? Pero esto, donde dice Jesús nunca caminó sobre el agua.
¿eh? Es simbólico para salir del cuerpo físico, ¿no? Y en realidad el agua es el plano etéreo, que es el velo entre el mundo físico y el mundo astral. Jesús caminaba sobre el velo del éter, proyectando el astral para eliminar el miedo. Más o menos como yo lo vi, para pegarlo un poco con el cuerpo físico. Cuando Jesús le enseña a Pedro a caminar sobre el agua, le está enseñando a no tener miedo, o de lo contrario volverá a caer en el agua. Esto es el símbolo de cuando te estás proyectando astralmente, mentalmente, te estás proyectando, ¿eh? Cuando empiezas a tener miedo, empiezas a proyectarte y serás succionado y vuelves a tu cuerpo. A mí me gustó mucho esa parte, ¿no? Porque eso lo pego yo con un poco de las mitocondrias, porque el miedo es el causante de todo estrés metabólico, en realidad. ¿Entiendes? Por eso, no sé si me entiendes, quizás Sí, un poco... sí, lo estoy captando, lo estoy captando. Sí, Y creo que sí, el público de alguna manera lo va a captar igual. sí. Significa, por ejemplo, tú sabes que hace como 2 años yo me divorcié y Ujú. pasé por un estrés que, bueno, me alejó de todo, me alejé del canal, me alejé de todo, de las personas, de todo. Y yo te contaba, bueno, yo le he contado al público, yo pesaba en aquella época 240 libras y Sí, sí. me miraba redondo como pelota. Y de pronto empecé a bajar de peso y exageradamente. Y tú me comentaste que eso también, ese estrés también, por eso a veces significa de que la gente puede morir de amor. Sí, claro. O sea que la Hay frase dos no cosas. está equivocada. Y se puede romper el corazón. El amor puede romper el corazón, porque si te pones a ver, y tenemos 35% de nuestras mitocondrias, cuando tenemos un dolor, ¿no? Estamos buscando respuestas de ese dolor. Cuando hay una pérdida, igual la que sea, se está buscando una respuesta. En esa búsqueda de la respuesta, nosotros tocamos tantos conceptos de nuestra vida, de atrás para adelante, de adelante para atrás, que creamos un estrés enorme, porque la pregunta al final es ¿por qué? Cuando no encontramos una respuesta, eso nos causa un estrés aquí en el corazón, porque aquí está todo nuestro conocimiento, el conocimiento que traemos de años está aquí. Y cuando preguntamos por qué, no lo preguntamos aquí, lo estamos preguntando directamente aquí, al corazón. Entonces, si no tenemos respuesta, tenemos tanto estrés mezclado con dolor, que entonces imagínate qué puede pasar. O La- sea, que romper el corazón sí se puede. las A través mitocondrias empiezan a morir por de causa del estrés. mueren. Entonces el corazón tiene que trabajar. ¿De dónde va a sacar la energía? Si esto es lo más que necesita energía. Acuérdate la cantidad de sangre que él va a bombear en el cuerpo. Y si las mitocondrias van muriendo, entonces ¿con qué fuerza lo hace? Entonces sí podemos morir de amor y podemos morir de dolor, del dolor del alma que uno llama, ¿no? Qué Sí, interesantísimo, fíjate. Interesantísimo, sí, porque así como la pérdida, yo sufrí la pérdida de una prima en el año 93 y créeme que mi dolor era inmenso porque ella se crió con nosotros y era desde chiquitica, era como mi hermana. sí. Y, y sí, después de eso yo nunca había sentido un dolor tan grande como el que sentí en mi divorcio. Y sí, entonces, claro, por Se eso las puede, personas sí, se miran hasta envejecidas. te ponen vieja. Y yo tengo también un poco de eso. Yo siempre he pensado, nosotros tenemos porque estamos hablando del cuerpo, Ujú, ¿no? Ese yo inferior material, que es para mí el cuerpo, ujú, ¿no? Y tenemos aquel yo superior espiritual, ¿no? Y justamente allí hay una fusión. Cuando tenemos dolor, ¿eh? Estamos buscando respuesta, tomamos ese yo inferior que es el poder, mira, el poder que está aquí, ¿no? ujú. La comida que está acá y el sexo. Ese es el ser, o sea, el yo inferior material. Y se fusiona con el yo superior espiritual, que es la expresión, lo que yo hablo, la intuición y la sabiduría. Cuando tenemos un dolor, tratamos de fusionar. El problema es que durante toda nuestra vida estamos viviendo como en mundos paralelos. El cuerpo físico va por un lado, mientras que el cuerpo etéreo, el espiritual, va por otro lado. Por otro lado, cuando hay un dolor así,
chocan los dos. Ujú. ¿Entiendes? Algo de lo que no estamos acostumbrados. No, en este mundo, en este plano, no aprendimos a estar unificados. Nos separaron. Exactamente, y entonces cuando hay un dolor así, ¿no? El yo superior abraza al yo inferior. Y en ese abrazo, ahí de verdad es primero como una pequeña guerra, porque no sabemos, no conocemos la unidad, no la conocemos. Sí. Y a pesar de que es un momento duro, también yo siempre he dicho, hasta todos los enfermos, porque parece mentira, pero es en el momento más difícil de la vida, ¿no? Se pueden mirar el verdadero yo de las personas. Te lo digo porque estando trabajando en un hospital, llegábamos a ser todos iguales, ¿no? El que llegaba con mucho dinero tenía cáncer y el que no tenía. Y se podían sentar en una mesa y después de pasar una enfermedad así, dialogar y no había ninguna diferencia. Entonces el verdadero yo sale, ¿no? Ese yo superior a veces, lástima que muchas personas después que se recuperan, olvidan otra vez esa fusión. Sí. Yorlena, em, ¿tú crees que el sistema está trabajando para crear este tipo de estrés y es una manera de irnos matando poco a poco, como dice la canción, poco a poco, lentamente? Sí, sí, sí. Em, Nosotros tenemos todo sí, definitivamente. Vamos a decir que no es que nos quieren matar, ¿no? Sino es que nos quieren seguir manipulando. Esa es la palabra, ¿no? Si te pones a ver, nosotros, nosotros podemos entrar en una resonancia magnética, podemos entrar porque somos seres eléctricos. Si no, no funcionara una resonancia magnética, ¿no? Nosotros somos aquello que podemos llamar un microcosmo. Somos nosotros, tenemos todo, ¿no? Tenemos magnetismo, electricidad, tenemos una cantidad de hormonas que están conectadas exactamente con nuestro sistema eléctrico, el sistema Creando nervioso, químicos. creando químicos desde el cerebro y eh, ya estamos, en realidad estamos como decir frente a una pantalla, la pantalla es la vida. Lamentablemente esta pantalla no somos nosotros los creadores de la pantalla. Entonces, todo lo que nos están poniendo al frente de nosotros es para que nos mantengamos en una baja frecuencia. Cuando yo te hablé de esos sistemas, ¿no? Material y mental, ¿no? Vamos, de que lo más bajo, lo físico, lo material, vamos a decir, todo tiene una frecuencia. Te lo digo en la parte de medicina, nuestros órganos tienen una frecuencia de 19 Hz. Se llama Hertz, ¿no? HZ, ¿no? Nuestros órganos. Y, por ejemplo, en un impacto, cuando hay un accidente y hay un impacto, vamos a suponer en la caja torácica, este impacto puede ser que se acelere la vibración del órgano o se pare, ¿no? Es cuando tenemos esos daños internos. Pues esas mismas vibraciones nosotros las tenemos en nuestro cuerpo dependiendo de cómo pensemos. Eso es fácil. ¿Por qué? Si yo tengo un pensamiento bajo, vamos a poner ya de miedo y de esas cosas, mi cuerpo reacciona exactamente como esos pensamientos, con falla. Lento, replica fallas en la réplica celular, ¿no? Así. ¿Tú crees que Y entonces claro, la programación de noticias negativas es es a propósito para poder crear este tipo de fallas? Porque ellos sí conocen cómo funciona nuestro cuerpo. Nosotros no, nosotros somos ignorantes totalmente. A menos de que
seamos personas, vaya, por ejemplo, como tú que se ha dedicado a esto. Pues de lo contrario, todos estamos enfocados en lo que es el trabajo, los estudios, los niños, la casa, todo, ¿verdad? Pero, y nunca pensamos en cómo funciona nuestro cuerpo. Vemos que nos vamos envejeciendo, que a veces muchas personas jóvenes los miras hasta demasiado demacrados y dices, Mm. coño, pero ¿qué fue lo que le pasó? Le pasó un tren por encima porque tiene 30 años y pareciera que tiene 60. Y es por lo mismo, porque estamos despreocupados de eso, porque estamos más enfocados en los problemas de la vida. Entonces, ¿tú crees que entonces toda esta programación es a propósito? Sí, sí, claro. Esto es una programación del miedo, una programación que al final al final nos crea problemas psicológicos, Ujú. ¿entiendes? Nos ha dado el sentido de que podemos tenerlo todo, ese es el sentido que nos dio de tenerlo todo, pero el ser humano no alcanza nada, porque cuando alcanza el dinero, le falta siempre un propósito. O sea, nadie, ni las estrellas que ganan mucho dinero, ni que siempre le falta algo, porque si no, no se mataran gente, personas que están millonarias o que han hecho fama. Entonces, claro, estamos metidos en un sistema de baja frecuencia y cada quien que quiera vibrar en una frecuencia normal, normal estoy hablando, de la frecuencia, aquella cosa que como es arriba es abajo. Ujú. Abajo es la materia, ¿no? Como es arriba es la mente, Ujú. es abajo El la cuerpo. materia, ¿no? Ujú. Los masones lo dicen el 11. Las dos, ¿no? Columnas que están en el símbolo masónico es el 11 Ujú. y significan lo mismo. Como es arriba, es abajo. Pero arriba es la mente y abajo es el cuerpo. Si la mente está llena de miedo, ¿cómo es el cuerpo? Como es arriba, es abajo y que no se nos olvide. Ujú. Hablábamos. Me encanta esta charla porque es una charla que en sí no hay un tema en específico, pero que nos damos respuestas a ciertas preguntas que nos hacemos en la vida. Tú, en tu búsqueda, porque también has sido una buscadora de la verdad, Mm, eh, estuviste de cierta manera involucrada con la cábala, ¿verdad? sí. No fuiste practicante de los rituales ni nada, pero sí buscaste el conocimiento de la cábala. ¿Qué, tú puedes hablarnos con referencia a cómo tú miras la cábala con el cuerpo humano, que me pareció fantástico la vez que me lo explicaste, la última vez que estuviste Eh, aquí en casa y antes de irte me hablaste de ese tema y me dejó bueno, boquiabierto. sí, bueno, hablé, te dije, para mí en sí la cábala em, está muy cerca de la verdad, o sea, el que lo estudia profundamente está muy cerca de la verdad, de alcanzar, claro, también tiene su precio, porque el cabalista no tiene paz, el cabalista en sí no puede tener paz porque se debe a las oraciones y eso es permanente y tiene que sacrificarse por ellas. Entonces, pero si podemos mirar la cábala, sí, el árbol de la vida es el ser humano, no hay nada. El llegar al Axilú, es decir, desde el plano físico, desde la Tierra hasta los planetas que vamos llegando y pasando por encima, y llegar al Axilú significa la mente, el dominio de la mente. Eso es llegar a Axilú, ¿no? Entonces, y la claridad mental. Ujú. Y arropando la oscuridad, que eso es lo que dice la cábala, ¿no? Porque no puedes saber si hay luz en un sitio que no hayas experimentado la oscuridad. Entonces, el ser humano, el árbol de la vida, ¿eh? O vamos a decir, la cábala habla sobre este cuerpo, eh, arropando nuestro lado oscuro, ¿no? Es Ujú. lo mismo. Si yo lo paso a la medicina, así como yo lo estudié, porque había que estudiar y un poquito de la Biblia, y un poquito de la Cábala, y un poquito de la ciencia, entonces sigue siendo te lo puedo decir un poco, lo copié también un poco de la Cábala, el yo sé,
¿no? El yo veo, que es el yo expreso, el yo amo, está dentro del corazón, el yo hago, y está siempre con el estómago y la comida, aunque, ¿no? El yo siento, que está donde, para las mujeres, donde se engendran los hijos, Ujú, y después el chakra sexual, que es el yo soy. ujú. Si, si lo ves así, como te lo estoy hablando, es el árbol de la vida en la cábala, es exactamente así. ¿Qué es el Axilú o no? El yo sé. ¿No ves que al principio hablamos que por la ignorancia estamos donde estamos? Ujú. ¿Y cuáles son los niveles superiores del ser humano? El yo sé. Ya cuando lo lograste entenderlo todo. Entenderlo. ¿Y cómo sabes si lo entendiste? Porque no, hablando de las vibraciones, creo que te comenté una vez de eso porque estoy estudiando mucho un libro de David Hawkins, que es un médico físico, y él habla de que Jesús tenía una vibración de 1000. Y que ahorita, vamos a suponer, los seres humanos que han pasado por la Tierra, vamos a decir, los más inteligentes, no han llegado a tener 200. Ujú, Y que los seres de la Tierra que están caminando allí no tienen ni 20. ujú. Háblanos de las clipas. De las clipos. Sí, en la cábala hablamos de las clipos. Las clipos vendrían siendo el ser nuevo. Si Ujú, hay un ser nuevo, ¿no? Una clipo, ¿no? Cuando nosotros, también podemos decirlo así, vamos a hablar sobre las clipos, el yo sé, que estamos hablando del ser que ya está entendiendo la vida. ujú. Hablamos de la vibración 1000 de Jesús y hablamos de cómo se llega ahí. ¿Y qué es las clipó? Las clipó es soltar. Entonces, cuando yo llego al yo sé, ¿qué fue lo que yo hice en la vida? Yo practiqué el desapego. Eso lo hizo Jesús. Ujú. Sí, Que el ser humano que sabe, el ser que sabe, ¿no? Sabe que no tiene nada. exacto. Porque ha entendido que aquí estamos en un juego. Entonces, Un juego, por ahí una vamos. simulación. Una simulación. Entonces, ¿quién llega a decir, quién llega al Axilú y dice, yo sé? Y cuando dice yo sé, ya viene de lo más bajo a lo más alto. Y cuando llega arriba y ya no tiene apegos ninguno, vamos a decir, en la parte de medicina lo vería yo así, yo lo podría mirar así. El peso del ADN Ujú. se va limpiando. Cada clipo que se abre, Las clipó podría pasar. Las clipó, es decir, son como es como las las capas, capas, capas. capas. Las, una capa. Cuando yo solamente soy una persona sexual, Ajá, estoy biológicamente casi con los animalitos allí. ajá. ¿Entiendes? Se van abriendo las clipó y voy soltando los apegos, aquello que la materia, que tengo que comer mucho, que tengo que bailar, que tengo que tomar todos los fines de semana, esos son clipó. Ujú. Capas. ¿Por qué? Capas. Porque esas son las capas que nos pusieron. ¿Para qué? Las clipó no son otra cosa que los velos que tenemos frente a nuestros ojos. Ujú, Cada clipó que se cae es un velo que se va. Y por supuesto que cada velo que se va, vas viendo más claro. ujú. Exacto. Llegamos otra vez arriba, llegamos Es- otra vez al yo Eso sé, es el proceso del despertar, ir quitando cada velo, cada ¿verdad? velo. ¿Mm? Sí, yo creo que estamos entendiendo, yo creo que hasta los que estamos todos aquí presentes, viendo, escuchándote, estamos entendiendo lo que nos quieres decir. Hablábamos sobre también sobre lo que está sucediendo actualmente. ¿Qué sucede en Alemania después de... antes de llegar ¿Mm? a lo que es la política, porque está interesante lo que me comentaste hace unos días sobre la política y cómo está influenciando
un ejemplo, por poner un ejemplo, la elección de aquí, de Estados Unidos, de Donald Trump, cómo ha ido influenciando todo el planeta, ¿verdad? Pero antes de llegar ahí, eh, con palabras, cuida las palabras que vas a utilizar. Sí. ¿Qué tú crees que sucedió en el 2020 con lo que hicieron, con el plan que hicieron y después la supuesta cura? Cuida las palabras y explícanos un poco. Bueno, mm, por experiencia vivida acá, aquí donde estoy, donde trabajé también muchos años, unos entre 13 y 16 años estuve en un hospital acá. eh, mm, Podría decir a mis eh, conocimientos era un ensayo. Vamos a hablar de un ensayo. Para mí era un ensayo. En realidad era un ensayo y hoy por hoy, aquello que pensaba que era para reducir o cosas así, ¿no? Em, Creo más bien que es una forma de filtrar a la población, Ok. ¿no? No era para, como todo el mundo decía, en tu opinión, ¿verdad? Porque bueno, quiero aclarar algo y cosa que no lo hice al principio del programa. Aquí estamos Ujú. hablando de lo que pensamos. Tenemos libre pensamiento, cada quien es libre de pensar, así como ustedes ahí en sus casas piensan una cosa. Bueno, nosotros estamos platicando también de lo que pensamos y Mm. eso es de respetar. Y estamos hablando en base a opiniones propias, que no tienen nada que ver con una verdad absoluta. Ujú. ¿Tú crees de que, porque muchas personas pensamos en su momento, de que lo que ocurrió en el 2020 fue algo para despoblar? Pero en tu opinión, ¿tú crees que fue todo lo contrario? Que claro que hubieron víctimas, pero que fue todo lo contrario. Lo que se está haciendo es un método de filtración. Y esto tiene que ver Eh, mucho con la inteligencia artificial y toda la sí, tecnología que ha venido en un avance, pero súper acelerado en los últimos 4 o 5 años. sí, te lo puedo decir, la filtración de la que yo estoy hablando, a mi parecer, no es mi opinión, es una filtración para, no sé si se dice capar, pero es para cortar el yo superior. Ujú, ¿Cómo? Mm, Solamente te digo en la forma. Nosotros tenemos tres cerebros, ¿no? Tenemos ujú, el cerebro reptiliano, que es el talón infierno del cuerpo, ¿no? Que lo podemos también mirar. Tenemos el cerebro mamífero, que en realidad podemos decir que es tierra corazón, en sí es el alma, ¿no? ujú, O sea, o sea, el reptiliano, ¿no? Que es por donde sale donde se puede decir que está la silla turca, pero por donde sale eh, el sistema nervioso central, ujú. aquí abajo, ¿no? Entonces, para mí, déjame ponerle un poco, que son en nombres médicos, son los ganglios basales. Ujú. Ganglios basales, así se llama en la medicina, así el que lo quiera buscar, ¿no? Eso en sí es lo llamamos el cuerpo, porque es de donde sale el sistema nervioso central y que maneja todo el cuerpo físico, ¿no? Eso le podemos decir también talón o infierno, porque como el cuerpo se envejece, se enferma y todo, podemos decir el infierno. Ahora, tenemos el sistema cerebral mamífero, que es el sistema donde está lo social y lo emocional, ¿no? Lo social, sobre todo, es el sistema límbico, al que lo quiera buscar, ¿no? Y eso lo podemos decir que es el corazón, todo lo que es emoción es el alma, y todo lo que tiene que ver con el alma, de mi parte, voy a decir, es Jesús, ¿no? Ok. Y después tenemos el cerebro que ellos quieren eliminar, que es el cerebro superior, que es el cerebro metafórico, que es la neocorteza del cerebro.
Ahí está, ¿no? Y esto se llama el cielo, Axilú, la cabeza, la mente y Dios, si queremos. El Padre. El Padre. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Tratando de neuro de cabeza, neuromodular nuestras emociones. Ahí está para mí el kit de la cosa, de la manipulación. Por para eso mí, es personal. necesario filtrar. Exactamente. Bueno, sí, porque muchas personas, yo he visto comentarios en los videos donde muchas personas dicen, bueno, sabemos de que nosotros somos una granja humana en este planeta y ellos se alimentan de nuestras energías. ¿Para qué nos querrían matar? Si somos su alimento energético. Y tiene lógica la pregunta. Exactamente. Tiene lógica la pregunta. ¿Para qué nos querrían matar? Mejor sería manipular para que nuestras emociones y nuestras energías cambien de una forma negativa y de esta manera ellos puedan... En realidad, quieren solamente que quedemos en el cerebro reptiliano, que es el cerebro de la pelea y huir. Y huir. Ahí quieren que nosotros nos mantengamos. Así como estamos ahorita trabajando, ¿no? En eso, en lo básico. Compitiendo en lo básico. Entonces ese cerebro reptiliano, ahí es que nos quieren mantener. El cerebro mamífero, que es el cerebro emocional, es el cerebro que actúa con el corazón, ¿no? Pero resulta que nosotros en este plano estamos dados por la mente, porque es la mente la que manipularon al principio, y es la mente de que en estos años de despertar, que ha habido un movimiento muy grande en donde se hicieron ahora estos ensayos para que ese cerebro metafórico, esa neocorteza, esté, porque es bien eléctrica, esté neuromodulada por inteligencia artificial, ¿no? ¿Tú crees que realmente lo que pusieron en la supuesta cura venía algo para neomodular? Sí, dice neuromodulación, eso tiene que pasar por medio de un transporte, tienen que haber puentes, y esos puentes fueron la cura. Ese puentecito. Sí. Entonces, Ahí ¿tú crees? Porque hace unos meses atrás hicimos un programa con Salim donde hablábamos sobre si Jehová era una IA o si el anticristo era una IA, pero hablábamos de que, en mi opinión, la IA podría ser la imagen de la bestia. Y según la teoría, que lo han tomado como teoría de conspiración sobre el proyecto Blue Beam, dice de que Dios, el Dios de cada persona, le va a hablar en la mente y ellos van a crear una pantalla en el cielo donde las personas verán a su Dios y este Dios les hablará en la mente. ¿Tú crees que esa frase, hablará en la mente, tiene que ver con lo que pusieron en la supuesta cura, que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con lo que tú llamas lo que mencionaste hace un ratico sobre la simulación y porque me hablaste de personas que no son personas, sino que son, ¿cómo le llamaste? Di el nombre. Digo que son relleno, son relleno. Que están en este planeta como relleno. Como relleno. Son aquellas, y es una gran cantidad. Ajá. Por eso algunas personas se preguntan, pero ¿cómo es que no se dan cuenta? No se pueden dar cuenta porque ellos están aquí de relleno. O sea, tú crees en la reencarnación. Sí. Tú crees de que nosotros tenemos que regresar porque necesitamos aprender. Hay hay personas que encarnación en encarnación, de cierta manera, tiene que haber un despertar dentro de estas personas. Pero sin embargo, vemos otras y nos preguntamos, ¿pero por qué si se les habla? Las cosas están ahí puestas, tan evidentes. Las palabras que a veces decimos son claras y
y entendibles. Y hay personas, sin embargo, que aún así no entienden y uno dice, pero ¿y por qué les cuesta tanto creer? El Esas son las que tú dices o de llamas, relleno, ¿cómo? personas de relleno. Las Las personas de personas relleno. de relleno están dentro de nosotros, están muy cerca de nosotros. Entre No puede nosotros. ser un jefe, un hijo, un papá, puede ser cualquiera persona. Esas personas hacen lo mismo de lo que hizo la cura, porque al fin y al cabo, todos estamos pasando por procesos de filtración. En realidad, en realidad, eh, todos, todos eso, como hablamos de esas personas relleno, esas son con las personas con las que nosotros hacemos experiencias, Ujú, ¿entiendes? Y sí, es así, que las personas de relleno son personas sumamente creyentes, sumamente creyentes, sumamente creyentes. Las personas de relleno o sea, ¿cómo se ven? Porque son sumamente creyentes. Ellos tienen el gen, habíamos hablado, el gen de la adoración. Son sumamente creyentes. háblanos un poco de ese gen de la adoración. Bueno, eso fue por eso podemos determinar a las personas que tienen un alma libre, se puede decir un alma libre, ¿no? De cómo se sienten, y aquellas personas que tienen ese gen de la adoración, que es el gen que también como un gen castigo, que lo tenemos muchísimas personas, incluso eh, por aprendizaje, Ujú, también hasta los despiertos han caído, ujú, ¿entiende? Porque dentro de una sociedad copiamos informaciones, copiamos, ¿cómo se llama? Comportamientos, ¿no? Estamos metidos en paradigmas desde que nacemos. Entonces, también la persona que es despierta le puede pasar que empieza a sentir ese gen de la adoración, que es como un germen allí, que ujú. crece y va eliminando, si te digo, vamos a hablar un poco de la medicina otra vez para no salirme, va eliminando lo que es el hemisferio cerebral derecho, que es, que es el que están también, que apagan, que es donde está la imaginación, la emoción, el sentimiento, la intuición y el espacio, ¿no? Eh, para, para nosotros entender un poco eh, cómo es ese gen. Es cuando nosotros fuimos, vamos a hablar del tiempo de la manipulación, que empezaron los dioses, ¿né?, a manipularnos, hicieron eso, determinaron ese gen de la adoración para que pudiéramos seguir siendo esclavos hasta el día de hoy. Somos esclavos hasta el día de hoy. Somos creyentes. Según el libro secreto de Juan, dice que cuando crearon al Adán, dice Ujú, que 365 personajes trabajaron ujú, en el cuerpo psíquico, o sea, en la mente ujú. de este ser que estaban creando. ¿Tú crees que es ahí, en ese momento, donde ponen ese gen del cual tú hablas? No sé si estás hablando simbólicamente, Pero pero explícanos esa parte. bueno, sí, yo pienso que allí es donde crean, es como, lo que hacen es un defecto, Un error. porque Ponen un por error. un error genético. Claro, porque por medio del error genético empezamos a buscar po- afuera y Ujú. no ver la luz propia que teníamos. En vez de buscar al Padre dentro de nosotros, donde habita, empezamos a buscarlo afuera. Y eso le garantizaba a los que tuvieran esclavos hasta el día de hoy. Espérame, Porque espérame, hasta el día. porque, espérame, quiero que repitas eso porque de pronto se detuvo la imagen tuya y no se escuchó. Ok. Ellos garantizaban. O sea, el hecho de que hubiera ese error genético puesto en el ser humano garantizaban que el ser humano buscara al Padre por medio de la oración fuera de él. Ujú. Así esos dioses que nos estaban creando estaban seguros de que hasta el día de hoy nosotros no íbamos a ver la luz contenida entre nosotros mismos. Ajá, eso ¿Eh? Y está claro. eso, ¿no? Ajá. Entonces, de allí, uh-huh, Y las personas de relleno, de las cuales me sí, hablas, que están como en una simulación, yo te hacía la comparación.
Ujú, Antes yo jugaba a un juego que se llama Vice City, después apareció otro que ahora ya no recuerdo. Y en estos juegos hay ujú, personajes que son los personajes principales, que son los que uno como jugadora interactúa. Pero dentro de este ujú. juego vas a ver que también hay personas, como en una ciudad cualquiera, hay personas que están ahí para nada, solo nada más que para relleno. Así es como se actúa en este plano, en este planeta o en esta Sí, simulación que vivimos. sí, sí, así mismo. Eh, Nosotros, eso es como un juego, ¿no? El hecho es, volviendo a lo otro, como es arriba es abajo, Ujú, como es en la mente, es en el cuerpo, y como es en todo el abstracto, es situaciones que generamos, la mente genera situaciones, ¿no? ujú, Toda nuestra. Entonces, estas personas están allí para que nosotros hagamos experiencia, ¿no? ujú, Hagamos experiencia. Y es lo que yo hablo y lo que yo digo, que cuando uno va despertando, considerando que hay muchas personas de relleno afuera, ¿qué hace el despierto? Él parta. Porque él sabe que donde hay esa cantidad de personas siempre va a haber problemas. Eso es normal. ujú, Porque son como piedras que están en el camino, ujú, ¿no? Entonces, si el despierto empieza a reflexionar sobre la vida y empieza a sacar las clipot y empieza a que se le caigan los velos, ¿qué hace el despierto? El despierto se aparta del mal, ujú. ¿no? ¿Y qué es apartarse del mal? Si tenemos una cantidad de personas que no podemos a veces ni ayudar, porque les habla, están en la creencia, ¿no? Ujú, Están, te voy a hacer un ejemplo pequeño. El ser humano, cuando sus hemisferios, el izquierdo y el derecho funcionan, ¿no? Y están, se van poniendo justos, justos, significa um, que van, ¿cómo se llama? Se van fusionando. El cerebro, la mente, empieza a mirar a la simulación, empieza a ver las trampas del sistema, ujú. ¿no? La frontera, la raza, esto, todo lo que hizo que el ser humano nos separara, porque es que los creadores de este mundo crearon la separación, el bien y el mal, Ujú. ¿no? La El dualidad. yin y el yang, la dualidad. Entonces, ¿qué pasa? El despierto se siente, o la persona que está despierta, no puede entender al que está al lado diciendo, no, me alegro porque ganó tal político. El despierto no se puede alegrar porque él no se siente de un país exacto, de una raza, sino que él es una persona del mundo, ¿no? Y empieza a pasar algo interesante, que al despierto nada lo llena Ujú, de este sistema, no lo puede llenar, porque si yo digo hoy Alemania está viviendo bien, a mí no me falta la comida, pero en Venezuela falta comida, en Cuba falta comida, en todas partes hay niños muriendo. Entonces, ¿dónde está la lógica y dónde está la fusión de los dos cerebros? ¿Dónde está la justicia? ujú. No hay justicia. Es decir, no hay. Entonces, aquí donde yo estoy, no puedo ser una persona completamente feliz porque en el mundo está lleno de injusticia. Y porque yo no soy un ciudadano ni de Alemania ni de Venezuela, sino un ciudadano del mundo, Exacto. ¿no? En- sí. Eh, Que uno dice, hay que empezar de lo poquito. Sí, hay que empezar de lo poquito, ¿no? Pero cada quien a su nivel y hay muchas personas que ya no pueden formar parte, están dentro del sistema, pero están ya viviendo en ese mundo paralelo, en esa línea de tiempo donde no se están ajustando las situaciones del mundo con el pensamiento de aquellas personas que están abandonando la matriz, porque se puede, se puede, bueno, no completamente, pero sí se puede por medio de todos estos conceptos que estoy hablando sobre no es la manipulación de la mente, sino la comprensión, el yo sé, ujú. el ir buscando, el ir tumbando las clipot. ¿Tú crees que lo que está sucediendo ahora, hablando de política,
Yo te Ujú, comentaba que después de que del el triunfo político de Donald Trump en este país, ujú. eso ha empezado a cambiar el comportamiento también de ciertos países. Y tú me ponías como por ejemplo Alemania también. Y que tú Sí, crees, que tú sientes que hay algo que se está tramando a espaldas del ser humano y que esto es parte de la filtración de la que hablábamos anteriormente. sí, sí. Estoy completamente segura. Ujú, Eso es mi opinión y desde hace muchos años. No es desde ahorita, estoy completamente segura desde hace muchos años que nosotros estamos siendo hasta ahorita completamente atacados, invadidos y manipulados por la oscuridad. ujú. Y todavía, y todo es un plan contra la humanidad, porque nosotros tenemos muchísimo que dar, porque aunque no lo creamos, han, nos han querido hacer leña, en realidad. Han querido quemarnos mentalmente. Han hecho las maldades y todavía no acaban, porque hay luz en nosotros, ¿no? Y ahora hay una cosita que, ¿por qué nos quieren dañar? Es porque, lo anoté por un lado, tampoco soy mucho de la Biblia, pero Lucas 17:12 dice, el reino de Dios está dentro de ti. Esa es la destrucción, lo que quieren destruir ellos, ¿no? Pero en cada ser humano hay una cantidad de luz. Lo que ellos hacen, lo que están tratando de hacer hasta ahorita, es que nosotros no encontremos esa luz. Nos están tratando de con cada agenda. Yo siento que con cada agenda que planifican, porque no hay una agenda que sea a conveniencia de la población. Todas las agendas son, de cierta manera, para ellos cubrirse. Estaba mirando casualmente, yo no soy de mirar noticias, pero bueno, cuando tenemos YouTube a la mano nos aparecen ciertas cosas y yo Mm. ayer miraba sobre, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a este señor se le ha ocurrido la brillante idea de que va a dar la residencia y ya no se va a llamar Green Card, sino que se va a llamar una residencia dorada. Dorada. Mm. Aquella persona que quiera la residencia americana tiene que invertir 5 millones de dólares dentro del país o Sí. aportar 5 millones. ¿Quién? Ujú. Solamente ellos. ¿Quiénes? Exacto. Entonces, están haciendo un filtro, como tú dices. Están filtrando Solamente haciendo cada vez una división más grande o una más brecha grande. más grande entre los que están arriba, los ricos, y el resto del mundo. ¿Me entiendes? Exactamente. Y de cierta manera eso trae estrés, porque de cierta manera trae estrés. Y el comportamiento que está viendo a nivel mundial desde que ganó este hombre es como un aceleramiento a los planes que están haciendo. Exactamente. Tú Y decís, hay una cosa, ajá, sí, sí, una cosa, sí, una cosa muy importante. No te olvides que mantenernos pobres. mantenernos pobres. Mantenernos pobres. ¿Qué hace el pobre? El hombre, el pobre busca distracción. ¿Cuántas distracciones no tenemos ahorita? Por medio de teléfono, de Netflix. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Tú decías, Ellos los nos van a... pobres compran cosas, los ricos. Sí, ¿no? Los ricos compran tiempo, los Ujú, pobres compran cosas y los perezosos compran distracción. ujú. Y ¿por qué los perezosos compran distracción? Cuando la inteligencia artificial mm, siga reemplazando al hombre, ¿qué hace el hombre? Se sienta en un sillón. Así es, quizás recibe una renta básica y distraerse. Hablabas algo que me llamó mucho la atención sobre que parte de ese filtro lo están haciendo a través de la inteligencia artificial. O sea, lo que se introdujo a aquellos que se pusieron la supuesta cura Ujú. está de cierta manera conectado
con la inteligencia artificial. Y eso se ve en los algoritmos de las cosas que vemos. Y tú dices, me comentabas, porque tú eres creyente de que así como hay una fuerza de oscuridad que está gobernando, manipulando y que puede ser también creadora de esta inteligencia artificial, también hay una fuerza de luz que está utilizando también o aprovechando la inteligencia artificial para el filtro. Exactamente. Háblanos un poco sobre esa diferencia, así como me la contaste, que me dejó también así, y creo que a los oyentes los va a dejar también pensando, porque de esta manera van a saber cómo nos están filtrando a través del algoritmo. Sí, exactamente. Así como te dije de la filtración, lo que hice fue poner un ejemplo intercalado opuesto. Es decir, lo que hablé fue, ¿qué pasa si en vez de filtrar, ¿no? A los malos están filtrando a los buenos, a aquellos que van a servir para fundar la nueva tierra? El nuevo mundo. Por el nuevo mundo, ¿no? Si pasara algo, vamos a suponer que hay algo que pueda pasar y ellos temen, entonces no van a construir ese nuevo mundo con gente de relleno, con gente que no tenga fuerza mental, ¿no? ¿Con qué van a construirlo? Con las personas que tengan, y ahí vamos a caer en el tema, el poder frente a la fuerza, la gente que tenga el poder, ¿no? El poder, no la fuerza. La fuerza es física. La fuerza es algo que viene de abajo. ¿Y el poder de dónde viene? Del Silú. Al Silú. Entonces, aquellos son la fuerza. Y las personas, aquellas filtradas, aquellas que no se hicieron esa cosa, aquellas que están todavía utilizando parte de su libre albedrío, ahí está el poder. Aquí. Habla sobre el algoritmo que están usando las redes, en las redes sociales. Exactamente. Se puede filtrar, se puede hacer dentro de estos centros de datos que hay, ¿no? Se puede mirar el comportamiento de cada ser humano. El algoritmo lo que está haciendo es apresurando conocer aquella personalidad. Una persona que está dentro de diferentes medios sociales y no está mirando, sino se está informando de una manera diferente y se puede decir, mira, esta persona ha tenido en un mes cero en política, no ha visto política, ¿no? Esta persona no ha hecho esto y esto. Entonces, ahí, en un centro de datos se puede mirar a dónde está mi nivel espiritual, aunque tú no lo creas, porque allí se puede mirar por minutos, horas de compras, de visitas a diferentes páginas, se puede medir. ¿Qué se puede medir allí? El comportamiento humano. Tu desapego. ¿Estás entendiendo? ¿Y qué es el desapego? Es el yo sé. Todo está en una cosa. Sincronizado. Si lo buscamos por parte religiosa, si lo buscamos, todo por la ciencia, todo por lo social, todo llega a lo mismo. El relleno, ¿qué es lo que mira? El relleno solo mira pornografía, el relleno solo mira cosas de... Las nuevas, sí, las todo nuevas lo que ellos quieran, ¿verdad? Sí, tendencia, están soñando con las cosas materiales y se puede mirar cuántas horas y cuántos minutos y en la semana se hace un reporte. Entonces los centros de datos que están en todo el mundo agarrando toda nuestra información, puedes saber a este momento, saben quiénes somos cada uno de nosotros. Ellos saben. Ellos saben con quién cuentan y con quién no. Ellos saben a quién van a poner a trabajar y a quiénes van a poner a pensar. Yo te comentaba los otros días de que el auge que ha habido y el crecimiento que ha habido en los avistamientos ovnis. Y bueno, ya sabemos que el religioso no cree en ovnis, porque es más fácil creer en carros voladores, carruajes voladores. Sí. Pero el crecimiento y el auge que ha habido en los
en los avistamientos ovnis, Ujú, yo escuché a un cabalista decir de que estos avistamientos siempre ujú, han estado, son mencionados en diferentes culturas y simplemente son ujú. vehículos de monitoreo de conciencias mucho más altas Más de alto. la luz, Ujú, no los que están aquí, que están junto con nosotros, sino que son vehículos de monitoreo que vienen de parte de la luz para ir eh, monitoreando el nivel espiritual o de conciencia en el que está la raza humana. Y cuando tú me hablas sobre lo del algoritmo, sobre la filtración, sobre que lo que están es midiendo también el nivel de despertar que hay en la humanidad y lo están haciendo a través de la inteligencia artificial sí, claro. o los algoritmos de nuestras redes sociales, entonces Ujú. ahí coincide también. ¿Qué puedes ampliar ahí? Bueno, sí, en este caso, bueno, yo no he visto así tan allá, yo he visto, tú sabes, no he analizado que sí hay una parte de luz que está mirando para ayudarnos, Ujú, ¿no? Y que está monitoreando también eso. Lo que sí yo sé es, como te digo, que yo creo fuertemente en, en esa filtración. ¿Para qué? No lo sé, quizás es para utilizarnos para ellos, quizás es para salvarnos a los que están preparados o ubicarnos en diferentes, eso no sabemos, porque hay tantos planes, ¿eh? Hay tantos planes para, no para el ser humano, para los dueños del mundo, ¿no? ujú. Ellos tienen un plan de diseño con nosotros y nosotros hemos estado estorbando en los últimos tiempos porque nosotros estamos haciendo muchas preguntas. Y por eso esos ensayos que están haciendo y no se cansan de seguir haciendo ensayos porque no hay una cantidad de personas que ya no pueden, son aquellas que están Espérate, que soltando otra todo, vez se te detuvo. Hay una cantidad de personas que ¿qué? que ya no pueden parar el despertar. Ujú, Hay una cantidad de personas que por más que le están poniendo personas de relleno, que por más que le están dando todo, le están dando informaciones para que se atasquen en informaciones, hay muchas personas que están aplicando la ley del desapego también para eso. ujú, Entonces, cuando se le acabe a los que le están dando comida, hasta los mismos despiertos, porque los despiertos digan, ya no más, ¿entiendes? ujú. ¿Mm? Pasará algo, ¿no? Y puede ser, ahí es que sí te doy la razón, y puede ser que hay una, ¿cómo te digo? Te puedo decir, hay una forma de contemplación de otras inteligencias más avanzadas para ayudar, ¿entiendes? Porque vean, y otra vez vamos a hablar, o voy a hablar yo, sobre esto, sobre lo que dije anteriormente, sobre, ¿qué te dije? Que es sobre la fuerza, el poder sobre la fuerza, Ajá. ¿né? Que el poder es cuando, como cuando me siento poderoso, porque en cualquier situación, lugar, tengo mi mente fusionada. ¿Cuál es una mente fusionada? Una mente justa. ¿Y qué hablamos de la mente justa? De que los extremos son malos. ¿Entiendes? Entonces, ese es el poder. La fuerza es aquella, la de la materia. Donde hay fuerza, hay siempre competencia. Y ellos nos quieren mantener en la fuerza. Competencia y división. Ujú, Siempre a donde hay fuerza, hay un ganador y un perdedor. ujú. Donde hay poder, no. Donde hay poder, hay mente. Y hay justicia, lógicamente. Y hay justicia. Y hay justicia. Y ahí es donde hablamos de eso. ¿Qué es la fuerza? Acuérdate de la palabra que decían siempre, la fuerza trabajadora, la fuerza del pueblo, la Ujú. fuerza. Es aquella La mano de de baja obra. frecuencia, la baja frecuencia. ¿M? Así es. Sí, mientras que el poder
es aquel que dice yo sé. Yo sé, aquel que lo dice, y no solamente que lo dice, sino que lo tiene expresado en todo su comportamiento de desapego, ¿no? Por eso entonces la palabra, cuando se habla y muchas personas en la parte religiosa dicen, no, porque el yo soy, claro, el yo soy es en el momento, lo que estás viviendo en tu momento, que no importa la frecuencia en que estés, eso es el momento. Pero el verdadero poder está en el yo sé, o sea, ya pasaste, ya lo viviste, ya aprendiste, ya lo experimentaste, ahora Sí. ya sé lo que viene y a eso le huyo. Ya sé lo que viene por aquí, a esto me enfrento. ¿Me entiendes? Sí, y lo que te digo del cerebro justo, ¿no? El ser humano que dice, bueno, aquí donde estoy me va bien, pero lo que le pasan a los demás no me da igual. No, no. El cerebro justo no lo ve así. El cerebro justo, así tenga una mesa de oro, porque habrá personas que tienen una vida buena, pero están inconformes con este sistema. ¿Por qué? Porque no es justo que en una tierra donde todo hay para todos, venga alguien y te vendan los pedazos de terreno, te den la luz y el agua que emana de la tierra. Ujú. ¿Entiendes? Te la venda, ¿no? Y que hayan sitios donde no hay, y que nadie le interese. Sí. ¿Entiendes? El cerebro justo no piensa, no, no, que sí está bien que Nestlé haga esto y que. No, señor, no, señor. El cerebro unificado, el yo sé, sabe que en este mundo hay injusticia y que no se puede, porque el ser humano, eso sería lo mejor, si no hubiera tanto relleno, dijera no vamos a votar por nadie y ve qué es lo que va a pasar. ¿Ah? Ujú. Nosotros estamos aquí esclavizados, estamos llenos ¿cómo se llama eso? De dogmas que no podemos soltar y estamos, en realidad, estamos viviendo una vida que no nos pertenece, porque la mayoría de los seres humanos están enfermos e infelices. Ujú. Y la realidad es porque no han visto lo que son. Y no han experimentado, porque como no saben lo que son ellos, no pueden experimentar la maravilla de estar aquí, de Ujú. estar aquí, ¿sí? Y compartir lo que sea y fusionarse con lo que sea, con el todo, ¿sí? Así es. ¿Qué piensas sobre las últimas noticias de el asteroide? Y si no cambiamos, que como me dijiste los otros días, merecemos que el asteroide nos pegue y nos desaparezca todo, ¿eh? Bueno, sí. Por un lado, bueno, claro, una noticia de pánico, ¿no? Ujú. Aunque en cada noticia siempre tenemos que agarrar como un poquitico de verdad, ¿no? Porque yo creo que muchas de las noticias traen un poquitico de verdad, ¿no? Y bueno, yo tengo allí varias teorías. Una de las teorías es, primero, el miedo. Segundo, quizás están, ¿cómo se llama? Están seguros de que puede pasar algo, pero no saben una magnitud completa. Están tratando de preparar a las personas, ¿no? Mientras que ellos están bien preparados, ¿no? Ellos Sí, deben sí. tener, ellos están bien preparados, ¿no? Pero, bueno, puede ser, también puede ser eso parte de la filtración que tienen. ¿Por qué? Porque deben saber si se acaba todo, con quién van a empezar y con quién no. ¿Quién sabe? Ujú. Todo es posible. Lo que sí, lo que sí es que estamos ya tenemos, en realidad, tenemos que no solamente, no es que despertar, porque cada quien está en su nivel, pero tenemos que unirnos, ¿no? Eso sí, hay una cantidad de personas que está todavía luchando contra la unión, porque todavía hay todos esos paradigmas y están todas esas separaciones, y que si la envidia, y que si yo puedo, y que si yo tengo más. Ujú. Tenemos que soltar, tenemos que practicar el desapego, porque dentro de eso está también eso, y empezar a sentir que aquí no somos un individuo, nosotros somos los átomos de Dios, si es posible. Ujú. Nosotros somos los átomos de la conciencia de Dios, si así se quiere, ¿no? Y Sí. eso tenemos que mirar. Yo no puedo hacer nada sin ti, William, o tus hijos. Todos estamos fusionados y todos somos una fuerza
Mientras más nos fusionemos y aprendamos el uno del otro y estemos dispuestos a mirar un poquito más allá, ¿no? Y mirar esta matriz trampa que tenemos, ¿no? Yo creo que a eso, si nos vamos uniendo, entonces podemos por lo menos entre nosotros alcanzar una masa pequeña crítica, la que sea, aquella que ayude a seguir con este propósito, que el propósito al que vine, yo no vine aquí a ser médico, yo no vine aquí, yo vine solamente y tú viniste y los que vinimos aquí fuimos a colaborar con esto, porque esto sí es un proyecto. Eso de ser médico, de ser el otro, de estar trabajando, eso es así, eso es una pequeña, como una arenita en el mar. El verdadero propósito de nosotros fue que a través de nuestras experiencias y escuchando a nuestro corazón, cumplir con el otro, cumplir con los que están buscando y como han cumplido muchos con nosotros, buscando nosotros respuestas y nos las han dado. Pues hay una cantidad delante de nosotros también y ese es el propósito. Sí. ¿No? Habla ya casi para terminar el programa porque ya llevamos bastante tiempo. Sí, ¿Qué piensas de las almas terminar. gemelas? ¿Existen las almas gemelas? Yo después voy a dar Sí, mi teoría, que es una teoría, ¿verdad? Pero sí. Yo pienso que tenemos una cantidad de almas, no te puedo decir que sean padres, madres, pero personas totalmente importantes en nuestro recorrido, en nuestro recorrido, el recorrido de muchas vidas quizás. Personas que marcaron el antes y el después en aquellas vidas y que si por una suerte no los conseguimos para cerrar un ciclo o para seguir aprendiendo, entonces bienvenido sea. Sí creo, así como creo como doctora, creo en el mérito de la muerte. Cuando el ser humano, y lo digo por lo que aprendí con mi abuela también, y mi abuela como una india me explicó que la muerte tenía dos caras y podía ser una perfectamente hermosa, mientras que otra podía ser muy desesperante. Y todo eso estaba en lo que habíamos hecho antes de la muerte, si habíamos cumplido con aquellos principios que están dados, que todos nacemos con esos principios, lo que pasa es que no queremos ver dentro de nosotros, pero hay unos principios escritos dentro de nosotros, y en esos principios donde está la luz del ser humano, ahí están los principios, ¿no? Y si habíamos cumplido con esos principios, moríamos en paz, ¿no? Hay una muerte, ¿no? Y yo pensaba, y pienso como médico ahorita, que hay el mérito de la muerte, fíjate, ¿no? Y así creo yo que para encontrar una alma gemela también se necesita un mérito. Y ese mérito se da cuando empezamos nosotros a devolvernos hacia el camino de adentro y a buscar aquellos principios, ¿no? A veces no es solamente devolviéndonos, sino por medio de esos golpes grandísimos que nos da la vida, que nos pone a sufrir y a sufrir y a sufrir. Y cuando menos creemos, hemos sufrido tanto que nos hemos lavado el espíritu. Y en aquel sufrimiento aparece esa alma gemela, que puede ser la que sea, pero es aquella que te trae fuerza. ¿Se nota? ¿Cómo sabemos que es? Porque trae fuerza, porque hace de tu vida aquello que pensaste que no lo ibas a vivir, lo vives. Empiezas a aprender, empiezas a cambiar, empiezas a recordar, ¿no? Por eso sí creo. yo te voy a dar mi teoría con respecto a lo de las almas gemelas y bueno, alguno podrá estar de acuerdo, otro no, pero bueno, como estamos hablando como personas libres, ¿ah? Antes de decirte algo, o sea, el concepto de alma gemela a mí me parece que es un alma complementaria. O sea, algo... Sí. Bueno, sí. yo te voy a hablar y voy a poner un ejemplo. Según las historias zulúes, compartidas a través de Credo Mutua, él dice de que antes de que llegaran los dioses, en este caso ellos en su cultura le llaman los chitauris, dice de que el ser humano era uno solo, éramos seres andrógenos, o sea, con los dos sexos.
Y la Biblia, de cierta manera, dependiendo del modo en que lo leas, en el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, mm, parece que dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Después vemos de que en el capítulo 2 hay una separación porque dice de que de la costilla del hombre sacaron a la mujer. El credo mutua cuenta de que los hombres eran metidos en las cuevas voladoras de los chitaurios o de los dioses y que cuando salían con una compañera. Ujú. Luego estos fueron dispersados. En lo que yo pienso que podría haber sucedido es de que en esta clonación, porque lo que hubo fue una clonación, ¿verdad? Donde Ujú. separan y los cromosomas convierten un cromosoma XY y otro lo dejan en XX, que es de la mujer. Creo que lo que parte también de la separación fue el alma. Por eso nos sentimos siempre incompletos. Por eso buscamos una pareja y no nos sentimos nunca complementarios con esta pareja o con esta persona. Y que Ujú. pareciera que esta alma gemela o esta persona de la cual nos separaron involuntariamente porque fue un acto que nosotros no queríamos, Ujú. anda por ahí. Y en encarnaciones y encarnaciones las andamos buscando. Tú me contabas también la historia de que a ti te contaron sobre los pleyadinos que Ujú. mencionaron sobre esto, de que la reencarnación también no solamente servía para llegar a la fuente, pero que necesitamos encontrar la otra parte para llegar a la fuente, porque nos falta una parte, ¿verdad? Ujú. Eh, no sé, esa es mi teoría, de que nos separaron y que las encarnaciones también nos sirven para encontrar a esa persona que es, no, es el otro yo de nosotros que nos falta, ¿verdad? Ujú. Ya para terminar, ¿qué crees que pueda ser posible? Sí, bueno, yo mirándolo desde el punto otra vez un poco biológico, físico, Ujú, si ponemos a las dos personas frente a frente, ¿no? La parte visual del ser humano está entrecruzado en el cerebro, ¿no? Se entrecruza la parte visual a los ojos ujú, y vemos la reflexión al revés, ajá, ¿no? Cuando las dos parejas se paran, ¿no? Y empiezan a verse, esa conversión al revés ya tiene sentido, ujú. Se porque estarían la viendo tal otra es como el son. espejo, tal como son, exactamente. Entonces, otra vez en lo biológico, aparece allí que si la persona es la complementaria, entonces se empieza a ver el mundo tal cual como es. Y ahí lo dejo porque es así, que a veces estamos metidos en un cuento, ¿no? Hasta que nos llega una persona y nos dicen, pero oye, todo lo que yo pensaba no era así, lo veía al revés. Y cuando pongo al frente a esa persona empiezo a ver verdaderamente mi mundo. Ujú. Así es, así es. Jorlena, me encantó esta charla. Fue una charla natural, una charla donde no hubo guión, no hubo preguntas No. para escritas. Me encantó y de verdad me encantaría de que eh, nuestra... mm, yo le he prometido, tengo prometido a los miembros, a los que se han hecho miembros del Ujú. canal, una, una charla entre todos, pero quiero buscar un invitado. Me gustaría que tú fueras la Sí, primera claro. invitada para esa charla en vivo, donde los miembros estén ahí conectados, estén haciendo preguntas. Lógicamente no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? No. Solamente vamos a responder en base a lo que nosotros hemos investigado, hemos aprendido en este caminar y en esta búsqueda de despertar. Ya para Ujú. despedirte, una invitación al público que a veces se pregunta, ¿y cómo es que llego al despertar? Es una Bueno, respuesta dura, ¿verdad? Porque cada quien sí. tiene una respuesta diferente, pero danos tu respuesta. Bueno, al despertar se puede llegar solamente por tener el poder de la pregunta.
Si tienes preguntas en una vida, si tienes aquí preguntas, con el poder de eso puedes llegar al despertar. Si no, yo creo que todos estamos tratando de encontrar las respuestas a esta simulación, porque todos tenemos algo en común. Todos queremos ser felices, pero estamos buscando la felicidad afuera y resulta que si nos centramos y miramos la belleza, hay una belleza inmesurable y esa belleza está en todas partes, en los niños, en los animales, en las piedras, en las montañas, cuando empiezas a ver eso, te voy a dar el mejor consejo que te puedo hacer, tienes que empezar por ti mismo. La primera cosa que tiene que gustarte a ti, eres tú. Y la única perfección que tú necesitas no es la del cuerpo, sino la de la mente. Y la única limpieza que tú necesitas es la del corazón. Y cuando eso que está allí en el espejo reflejado, lo empiezas a ver como lo que es, como un milagro, porque somos un milagro, ¿no? Y ahí empiezas a querer, a ver ese milagro, lo empiezas a ver desde ahí y lo empiezas a querer, entonces nada te va a parar de que puedas quererlo todo y que te sientas en unidad con todo. Pero tienes que empezar por ti y tienes que dejar todo lo que aprendiste afuera, porque lo que tú eres es un milagro. Si te quieres a ti, a la calle y vas a ver la belleza de todo, pero tienes que empezar por ti. Ese es mi consejo. Así es. Gracias, Yorlena. Gracias. Y si me preguntan a mí qué es el despertar o cómo comienza el despertar, primero creo que debe comenzar por la voluntad de empezar a cuestionar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo. Porque todo lo que hay a nuestro alrededor es cuestionable, aún hasta nuestra propia realidad. Por ahí es como se empieza, por la voluntad. Gracias, Yorlena. Gracias a todos los que han estado acompañándonos. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo. Es gratis, no tienes que hacer nada para suscribirte a este canal y dale a la campanita para que cada vez que subamos algo seas notificado y no te pierdas de los programas que hacemos. Siempre traemos nueva información, traemos nuevos invitados, traemos nuevas investigaciones. Si te gustó, dale también me gusta para que el algoritmo trabaje a favor del despertar. Bueno, señores, un placer que nos hayan acompañado en esta transmisión de Charlando con, y nos vemos en la próxima. Estás invitada, Yorlena, para el en vivo con los miembros del canal, ¿está bien? Seguro estaré con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima. Chao.